Hoy día vamos a conversar sobre en qué se diferencian o en qué se parecen Johnny Walker y Pablo Escobar. Los dos vendían drogas. Sin embargo, tienen un tratamiento muy distinto en la mente pública, en los conceptos que tenemos de ellos. A uno lo identificamos como el fundador de una empresa que es titular de una marca muy reconocida, que se vende y que es aceptada socialmente. El otro es identificado como un delincuente que vendía una sustancia que estaba prohibida y que estaba perseguida, y además perseguida de manera bastante intensa por los estados y por las fuerzas del orden. Sin embargo, los dos vendían drogas. Son drogas distintas, una aceptada y otra no aceptada. Y los dos desarrollan sus negocios de manera diferente. ¿De dónde sale esta idea de Pablo Escobar y comparar a Pablo Escobar con Johnny Walker? Un amigo mío escribió hace un tiempo, Gerardo Solís, un artículo que se llamaba precisamente así, ¿en qué se parecen Johnny Walker y Pablo Escobar? Y la hipótesis inicial del artículo era que Johnny Walker era una persona que si se legalizaba la droga se metería en el negocio de Pablo Escobar. Y eso puede ser correcto. Sin embargo, había otra parte del artículo que señalaba que si se legalizaba la droga, Pablo Escobar se convertiría en alguien como Johnny Walker. Y eso no es así. Pablo Escobar tiene algunas ventajas competitivas, no precisamente en los mercados legales. Sus ventajas están en los mercados ilegales. Sus ventajas están en los mercados de delincuentes. Y eso tiene un impacto, como vamos a ver, importante en cómo se organizan los negocios y en cómo se organiza la lucha contra las drogas. La lucha contra las drogas ha sido parte de la agenda de muchos países, particularmente Estados Unidos, por varios años. Sus resultados, absolutamente un fracaso. No se ha podido reducir y por el contrario el consumo de drogas ha ido aumentando, de drogas ilegales ha ido aumentando de manera continua. Y lo cierto es que no queda claro cuándo va a encontrarse una solución a este problema. ¿Deben legalizarse las drogas? ¿Es mejor estrategia? ¿Cuáles son los costos y cuáles son las consecuencias de mantener la prohibición y cuáles serían las consecuencias de levantarla? ¿Cambiarían los hábitos? ¿Habría mejores formas de combatirlo? ¿Sería mejor en general tener un programa de otro tipo para conseguir que el consumo de drogas se reduzca? Estas y otras preguntas las contestaremos en la primera parte del programa. Veremos si efectivamente Pablo Escobar y Johnny Walker están en el mismo sitio o están en lugares muy distintos y por qué. Pasamos una pausa y regresamos en unos momentos con Políticamente Incorrecto. Regresamos a Políticamente Incorrecto. Y vamos a seguir conversando sobre esta contraposición o esta comparación entre Johnny Walker y Pablo Escobar. Pero sobre todo nos vamos a centrar en cómo esta comparación nos ayuda a entender cuáles son los problemas que enfrenta la guerra contra las drogas y la prohibición de ciertas drogas. Estados Unidos se estima gasta, no está muy claro porque gasta internacionalmente muchísimo dinero, cerca de 51.000 millones de dólares en la lucha contra las drogas. Con eso podrían conseguir contratar 850.000 maestros, construir 850 escuelas, ¿no? Puede hacer inversiones de salud importantes y atender a 10 millones de personas adicionales. Es decir, hay una serie de consecuencias beneficiosas en las que se podría usar ese dinero. Y si uno tiene una política presupuestaria adecuada, debería decir que aquello en que está gastando genera más beneficios que los gastos alternativos en que se podría invertir ese dinero. ¿Vale la pena la cantidad de recursos que se invierten en la lucha contra las drogas? Los números muestran que el consumo de drogas ha ido en aumento a pesar de todos estos esfuerzos. Parece que no tiene muchos resultados. La pregunta es entonces, ¿debemos profundizar, gastar más o hay otras alternativas? Y vamos a tratar de entender cuáles son las consecuencias que la prohibición de las drogas genera en la sociedad. ¿Cómo cambian los hábitos y cómo cambian los mercados en los cuales se venden sustancias hoy prohibidas como consecuencia precisamente de esa prohibición? Y voy a tratar de explicar algunos de los aspectos que se derivan de prohibir una sustancia determinada, que en este caso vamos a hablar de narcóticos. Lo primero que ocurre cuando ustedes prohíben una sustancia
es que al ser ilegal hay que evadir ser detectados. Es decir, las personas que se dedican al tráfico de drogas tienen que evadir la detección. Y eso lo vemos claramente en las noticias cuando se captura a una persona que está traficando drogas. Evidentemente la llevan escondidas en maletas, utilizan mecanismos para esconderlos en cargamentos más complejos, utilizan mecanismos para evadir a los perros, a la policía. Lógicamente, el que desarrolle una actividad prohibida va a tratar de evitar ser detectado. La detección de un cargamento de drogas depende de muchos factores, pero hay uno que es particularmente relevante, que es el volumen. Claro, no es tan fácil pasar de contrabando un elefante que una hormiga. Si ustedes pasan una hormiga, la pueden esconder en cualquier sitio. Si ustedes quieren pasar un elefante, tienen que ocupar mucho espacio. ¿Y esto qué significa? Que lo que venden los narcotraficantes no es en realidad volumen de droga, venden poder narcótico, venden cuánto puede drogarse una persona con un determinado volumen. Y claro, lo que van a tratar es de tener volúmenes más reducidos para hacer más fácil la comercialización, más fácil el contrabando, más fácil el pasar a través de las fronteras o evadir los controles policiales. ¿Esto qué significa? Que drogas con mayor poder narcótico por volumen, es decir, por cada unidad de volumen drogan más, son preferidas porque reducen el riesgo de ser detectadas. Resultado, las drogas se concentrarán mucho y mucho más. Y es lo que vemos en la realidad. La cocaína o las drogas sintéticas son drogas que justamente han reducido su volumen y son más fáciles de pasar a través de controles aduaneros o evadir o esconderlas cuando llega una redada policial. Y esto conduce a que las drogas son más fuertes y a su vez conduce a que son más dañinas porque tienen un poder narcótico mayor. Y esto se experimenta con las drogas duras. Las drogas duras, que justamente tienen un volumen reducido, son a su vez drogas que son más fáciles de evadir en su detección. En pocas palabras, la prohibición conduce a que la droga sea más fuerte. Esto además hay experimentos históricos o experiencias históricas que lo demuestran. Cuando había la ley seca y se prohibía el licor, ¿no? Y que hubiera convertido a Johnny Walker en un delincuente, cuando eso ocurría, difícilmente iban ustedes a encontrar comercio ilegal de cerveza. La cerveza tiene mucho volumen y poco contenido alcohólico. Eso hace que no sea atractiva para pasar un control aduanero o un control policial. Los licores de alta graduación, los destilados, eran las bebidas más populares en ese momento, precisamente porque reducían el volumen y reducían a su vez la posibilidad de detección. Pero ahí no termina la historia. El hecho de que la droga sea prohibida no solo hace que haya drogas más dañinas y más concentradas, sino además hace que las drogas se consuman en menos tiempo. El que alguna vez ha visto a alguien consumiendo cocaína se dará cuenta que se consume muy rápido, en solo un instante. ¿Por qué? Porque no quiere ser detectado, ¿no? Uno va al baño y consume droga muy rápidamente y su tiempo de consumo es muy distinto al que podría ocurrir cuando, por ejemplo, está fumando marihuana, en la cual la droga toma mucho más tiempo, pero es una droga menos concentrada y a su vez es una droga que se consume con mucho más tiempo. Si uno tuviera poco tiempo y no quiere ser detectado porque el consumo está prohibido, posiblemente lo que va a hacer es consumirlo muy rápido. Y consumir más rápido es más dañino para la salud. Entonces, la droga no solamente se produce en volúmenes, en niveles de densidad con contenido narcótico más alto, sino que además se consume mucho más rápido. Pero ahí no termina la historia. Como está prohibido, ¿quiénes se interesan en lo que está prohibido? Las personas que pueden evadir la prohibición. Y ahí entra Pablo Escobar. Pablo Escobar posiblemente no tenía ninguna habilidad para producir drogas propiamente. Eso lo hacían otros. La habilidad de Pablo Escobar era montar aparatos delictivos capaces de evadir, corromper o incluso contrarrestar o combatir a las fuerzas del orden que podían tratar de impedir su negocio. Su habilidad está en delinquir. Esa es su ventaja competitiva. De hecho, Pablo Escobar, si se legalizaran las drogas, no se movería a una actividad legal o no seguiría participando en la actividad de drogas. Posiblemente se movería a otra actividad ilegal,
como puede ser el tráfico de personas, o puede ser el contrabando, o puede ser, sabe Dios, qué otro tipo de actividad, la cual él tiene habilidades para desarrollar. No pasaría en que él se convertiría en Johnny Walker. Él seguiría siendo un delincuente, solo que en otro mercado. Y estas actividades delictivas tienen mucho interés en desarrollar sus mercados. Usualmente son actividades donde combaten la competencia de manera abierta, ahí viene el nombre de cartel, combaten, se matan entre ellos, tratan de ganar mercados, ganan territorios, suben los precios, consiguen de alguna manera captar su mercado de una manera más amplia y están dispuestos a invertir gran cantidad de dinero y esfuerzos en violencia que les garantiza el mercado. Entonces, el tráfico de drogas no solo está asociado al daño que propiamente la salud causa, sino a toda la delincuencia colateral, asesinatos, corrupción, crímenes, etcétera, etcétera, que están vinculados a la actividad necesaria para vender drogas. Además de eso, tienen un incentivo muy fuerte para capturar consumidores que entren a su mercado. Y por eso es que estas personas se dedican a ir a buscar poblaciones vulnerables como los niños o los jóvenes para introducirlos al mercado de manera joven, cuando son jóvenes, perdón, y de esa manera tener un mercado que les sea más fiel y más seguro. Entonces, todo esto que pasa con Pablo Escobar ya lo hemos visto con la ley seca. La ley seca tenía efectos similares. ¿Quiénes vendían licor en la época de la ley seca? Los delincuentes, ¿no? Al Capone, ¿no? Se dedicaban a esa actividad porque esa actividad era una actividad ilegal. No es que se dediquen a esa actividad y van a seguir desarrollándose si la actividad se legaliza. En pocas palabras, prohibir una actividad o ilegalizarla hace atractiva esa actividad para un grupo de personas, los delincuentes. Y los delincuentes tienen pocos escrúpulos y están dispuestos a hacer muchas cosas para mantener su mercado y defenderlo. Y gastan millones para proteger ese mercado. Adicionalmente a esto, a este vínculo con el aumento de la criminalidad, tenemos otro efecto adicional, la calidad. En los mercados abiertos, en los legales, como el caso del whisky, las marcas son indicadores de calidad. Uno sabe que una marca indica que ese producto da ciertas garantías. En los mercados ilegales no hay marcas, o es difícil crear marcas, precisamente porque no son mercados transparentes. ¿Y eso qué quiere decir? Que yo puedo vender droga de muy mala calidad o puedo falsificar droga y no puedo ir a la oficina de protección de marcas a pedirle que la proteja porque no hay protección legal. En consecuencia, es muy probable que se encuentre en la droga, como efectivamente la evidencia empírica lo demuestra, muchos casos en que la droga tiene muy mala calidad. Además de tener un mayor poder narcótico, además de consumirse de manera más rápida y además de estar motivada por delincuentes, estas drogas lo que terminan haciendo es teniendo una calidad menor a la que tendrían si este mercado fuera legal. Todo esto que les he mencionado indica una cosa, y es que la prohibición de la droga genera un montón de consecuencias que agrava lo que se trata de corregir. La mejor forma de combatir las drogas posiblemente sea permitir que haya un mercado legal, permitir a través de una acción transparente intervenir en aquellos lugares donde esto sea necesario, a través de ayuda a las personas que caen en adicciones, y no hacer una prohibición genérica en la que gastamos millones y que, como hemos visto, solo nos conduce a un mercado mucho más dañino. Pasamos a una pausa y seguimos en unos momentos con Políticamente Incorrecto. Estamos en Políticamente Incorrecto y regreso con un tema distinto y quizás de mucha actualidad, ¿no? Lo que nos cobran cuando subimos a un avión, ¿no? Ahí se acaba de presentar un proyecto de ley en Perú, en el cual, por ejemplo, se quiere restringir la posibilidad que las aerolíneas puedan cobrar costos adicionales por poder escoger mi asiento. En lugar de ser asignado por un algoritmo de manera random, quieren que cuando no se pueda pagar, todos tienen que tener el mismo derecho a escoger su asiento. Y lo otro que también se discute, entre otras medidas que existen en el mercado aéreo, que se quieren adoptar en el mercado aéreo, está también el de las maletas. Y particularmente los carry-ons, las maletitas estas que nos llevamos arrastrando para entrar a nuestro avión y colocarlas en la parte de arriba y que viajen con nosotros. Y algunas aerolíneas han establecido reglas por las cuales nos cobran por el carry-on,
¿no? Nos permiten llevar una maleta más pequeña y algunas incluso han establecido que cobran por llevar una maleta pequeña. Es decir, cobran distinto al pasajero según lleva maleta o no y según tiene derecho o no a escoger su asiento. Estas son medidas que suenan lógicas, ¿no? Dicen, ¿por qué me van a cobrar? Si yo me siento, ¿por qué el pasajero que está a mi costado, que va a tomar el mismo avión, que va a recorrer el mismo recorrido, que va a recibir un servicio similar, tiene que pagar distinto por escoger su asiento, mientras yo no lo pago, o no, yo no tengo derecho a escoger mi asiento, o tiene derecho a llevar una maleta que yo no tengo derecho porque ha pagado? ¿Por qué pagar genera un derecho cuando todos deberíamos tener el derecho a escoger nuestro asiento y a llevar la maleta que querramos llevar, la maleta de 10 kilos, el carrión de 10 kilos? Parece tonto, pero en realidad no es tan tonto y parece una medida lógica que en mi opinión en realidad es ilógica. Y voy a explicarlo de alguna manera sencilla. No todos los pasajeros son iguales. Y esto creo que es lo que está en la base del cuestionamiento. No, todos tenemos derecho a ser iguales. Sí, hay un derecho a igualdad, hay un derecho a igualdad ante la ley. Pero la pregunta es si eso me da derecho a tener siempre los mismos términos cuando yo celebro un contrato. El contrato de transporte es finalmente eso, un contrato. Y tratemos de entender qué pasa en cada caso. ¿Por qué si yo estoy sentado en el asiento del costado y viajo en el mismo avión, en la misma ruta, tengo que pagar distinto por escoger el asiento? Y la razón es muy simple. Las aerolíneas han detectado mecanismos a través de los cuales pueden diferenciar los pasajes y con ello ampliar la cantidad de pasajeros que pueden viajar. Ojo, noten esto, ampliar. Es decir, generar más abundancia de pasajeros, atender más una demanda más amplia. ¿Cómo así? Han detectado que hay pasajeros, o está detectado que hay pasajeros, que no necesitan llevar equipaje o pueden arreglarse sin llevar equipaje y que no necesitan escoger su asiento porque simplemente están dispuestos a viajar en cualquier sitio. Y otros para los cuales la elección del asiento y el llevar equipaje es muy importante. Al identificar esto, lo que pueden hacer es, del costo total de volar un avión, pueden distribuirlo de manera distinta entre distintos pasajeros. ¿Y qué es lo que genera? Contra lo que se cree que genera una desigualdad, en realidad genera una suerte de igualdad. Porque le permite a una persona de menores ingresos poder subirse a un avión y recibir un servicio sustancialmente parecido, a cambio de reducir el costo de ese pasaje por no poder escoger el asiento y por no poder llevar una maleta, un carrión. Ustedes dirán, pero eso es injusto. No, no es injusto. Es la elección que él tiene. Él está dispuesto a viajar en esas condiciones. Es bien interesante. Yo soy un viajero frecuente, viajo mucho en avión y desde hace muchos años. Y yo sí tengo el recuerdo de viajar muchas veces en aviones literalmente vacíos o con pocos pasajeros. Hoy día es casi imposible subirse a un avión que no esté sustancialmente lleno o totalmente lleno. Y esto depende de estas estrategias de diversificación y de diferenciación. Estas estrategias de diferenciación permiten traer al avión pasajeros que originalmente no hubieran podido estar. ¿Por qué? Porque los que están dispuestos a escoger su asiento y pagar más y los que están dispuestos a llevar la maleta, de alguna manera contribuyen a pagar el costo del otro pasajero. Es decir, cubren parte del costo del avión y permiten acceder a otro pasajero a ese. Y eso es lo que vemos ahora. Lo que vemos ahora es que hoy día en muchas rutas, a veces, los aviones compiten hasta con los buses, que a veces, aunque la gente tiene esa sensación, son menos seguros que los aviones y tienen menos comodidades, se transportan a menor velocidad, etc. Es decir, muchos pasajeros pueden acceder a menor costo de un bus, de un ómnibus, simplemente porque se genera este efecto de distribución entre los distintos pasajeros. Y entonces, lo que parece una desigualdad, en realidad es un mecanismo de igualación de oportunidades, permitir a otros volar en el avión. Si uno agarra y fuerza a que no se puede pagar por la selección de asientos, los precios de los que pagan menos van a tener que subir para cubrir el costo porque los que pagan más van a tenerse que bajar. Lo mismo pasa con quien quiere llevar maleta y quien no quiere llevar maleta. Y el resultado final de eso es un menor bienestar. Menos asientos llenos, menos personas de bajos ingresos volando en aviones y la pérdida de una serie de beneficios que esta política
entiendo, genera como un mayor bienestar a los pasajeros. Y aquí retomo y un poco lo relaciono con nuestro punto anterior. A veces pensamos que regular ciertas cosas es bueno porque vemos solo la consecuencia negativa. En el caso de las drogas vemos las terribles consecuencias que las drogas tienen en las personas. Yo no pensaba proponer y no estoy de acuerdo con que las personas consuman drogas. Estoy de acuerdo con que no le corresponde a la ley tomar esa decisión. Pero claro, yo a la persona que me pida un consejo, evidentemente le voy a decir que no consuma drogas. Yo no consumo drogas y preferiré que las personas no consuman drogas. Pero eso es muy distinto a adoptar un esquema regulatorio cuyas consecuencias sean peores que lo que se quiere solucionar. Lo mismo que estamos viendo en este otro ejemplo de los pasajes aéreos. Para algunos les puede parecer injusto que se hagan esas diferencias, pero lo cierto es que la regulación genera o empeora la situación de aquellos a los que queremos proteger. Aquellos que no tienen, los que tienen menos recursos, van a perder la oportunidad de volar en avión como consecuencia de estas medidas. Esto es algo que, aplicando un poco de sentido común, no es tan difícil de descubrir. Pasamos a una pausa y regresamos con Políticamente Incorrecto. Estamos de regreso en Políticamente Incorrecto y quiero usar el nombre del programa un poco para entender por qué, para entender bien aquello sobre lo que hemos conversado. A veces hay que ser políticamente incorrecto porque a veces la realidad o lo que pasa en la realidad no es tan obvia como lo es. Y entonces a veces uno dice algo que suena mal. Por supuesto que suena mal decir que se van a legalizar las drogas o que deberían legalizarse las drogas, porque nadie quiere los daños que las drogas causan a muchas personas. Las personas, sin embargo, creo que se les debe facilitar protegerse ellas mismas. Estas regulaciones que se dan finalmente causan más daño y a veces causan más daño por lo que decíamos, porque aumentan el potencial narcótico, porque hacen que las drogas se consuman en menos tiempo, porque hay menos calidad de la droga y lo más importante, porque colocan a los consumidores de droga en manos de los delincuentes, que son los que se van a dedicar a esta actividad. Y a veces hay que ser políticamente incorrecto, porque hay que decir que eso que se está haciendo, luchar contra la droga, es incorrecto. De la manera como se está haciendo es incorrecto. Hay otras formas de hacerlo, pero la manera como se está haciendo genera un efecto incorrecto. Y lo mismo pasa con los pasajes. Sí, parece políticamente incorrecto. ¿Quién no ha estado en un aeropuerto y ha visto a alguien peleándose en el counter con las personas que atienden de la aerolínea para tratar de pasar su maleta o quejándose porque le quieren cobrar la maleta o quejándose porque no le han permitido escoger el asiento sin pagar o le están pidiendo que pague para poder escoger el asiento? Y claro, dicen, no, pero si es lógico, si es mi asiento, ¿cómo no lo voy a escoger? Y si es mi viaje, ¿cómo no voy a llevar mi maleta? Bueno, de nuevo, a veces hay que ser políticamente incorrecto. A veces hay que ir contra algo que parece negativo, pero que en el fondo es positivo. Y muestra una evolución de las cosas en un sentido. Las regulaciones pueden ser necesarias, pero hay que pensarlas bien. Hay que pensar bien a quién queremos proteger y tenemos que pensar a esa persona que queremos proteger si realmente la vamos a proteger o en realidad la vamos a perjudicar. Usualmente las regulaciones, cuando no se piensan bien, perjudican precisamente a aquellos que queremos proteger. Es decir, a veces por querer arreglar las cosas las terminamos empeorando. Y eso es justamente lo que tratamos de ver en este programa. Cómo descubrir que a veces hacer ciertas cosas para proteger a un grupo termina desprotegiéndolo, perjudicándolo o poniendo en una situación peor. Esto fue Políticamente Incorrecto. Nos vemos en el próximo programa.